this week we're going to be presenting the past simple tense. So let's get started. So as I was saying, we're going to be talking about the past and we're going to present a new verbal tense which is past simple. So in this poster, what we've got is the presentation of that with the verb to be, which as you know is always a bit different because it's special, so it is a bit different. And we're also going to look at the past simple of regular verbs. I will also try and explain to you a bit about irregular verbs because I want you to start having a look at them. But mainly now we're going to focus on the past simple of the verb to be and the past simple of regular verbs. ¿De acuerdo? Bueno, pues bienvenidos a todos. Como veis en la explicación de esta semana vamos a introducir un nuevo tiempo verbal que es el pasado simple. Y os estaba explicando que por un lado vamos a ver el pasado simple del verbo to be, que sabéis que siempre es un verbo especial, diferente. Y por otro lado vamos a ver el pasado simple de los verbos regulares, ¿de acuerdo? También os comento que aunque ahora no nos apure tanto el empezar con los verbos irregulares, sí que convendría que empezásemos a mirar un poco la lista de verbos irregulares, que siempre sale al final de los libros. Hay una lista de irregular verb list y bueno, conviene que nos vayamos empezando a familiarizar con algunos de ellos, bueno, pero de momento vamos a dejarlo en esto que es bastante sencillito. Entonces la explicación de hoy, como veréis, pues va a ser bastante sencilla. Obviamente pues empezaremos diciendo que el pasado simple, como su propio nombre indica, lo vamos a utilizar para expresar una acción en el pasado, cuando queremos hablar de algo que ha sucedido en el pasado. Bien, si empezamos con el verbo to be, que lo tendríamos por aquí, veis que pone past simple to be. Bueno, pues aquí os he copiado la estructura in the affirmative, the negative and the interrogative. So in the affirmative, we're going to have was for the first person singular, and then we're going to have were for the second person singular, and for all the plural persons. So we're going to have were for we, you, and they. And was, again, is going to be used for the third person singular, he, she, it. So basically, we're going to use was for the first person singular, I, and for the third person singular, he, she, it. And for the rest of persons, we're going to use were. ¿Vale? Entonces estaba diciendo que, como vemos en la forma afirmativa, utilizaremos was para la primera persona de singular, yo, y para la tercera persona de singular, él, ella o ello, si hablamos de un objeto, de un lugar, en fin, it, ¿no? Vale, para esas personas utilizaremos was, primera y tercera persona del singular. ¿Qué sucede con el resto de personas? El you singular, que es tú, ¿no? El we, primera persona plural, you, segunda persona plural, vosotros, and they, ellos, tercera persona plural. Para todas esas, todo el resto, utilizaremos were. ¿De acuerdo? Bien. El to be, como sabemos, ¿qué significa el verbo to be? Pues significa ser o estar. Con lo cual, si yo digo I was, querrá decir que yo fui o estuve, ¿vale? O que yo era o estaba. You were, tú eras o tú estabas. He was, él era o él estaba. Y así con el resto de las personas. ¿De acuerdo? Okay, so let's move on to the negative. And in the negative, we are going to have the same, but we're going to add not. So, was not, in the contraction, is going to become wasn't. And were plus not, in the contraction, is going to become weren't. So, I'm going to have wasn't for the first person singular, I, and for the third person singular, he, she, and it. For the rest of the persons, we are going to have weren't.
Bien, explicaba. ¿Qué sucede en la forma negativa? Pues que vamos a utilizar a esas formas que teníamos en la forma afirmativa, was o were, le vamos a añadir la partícula de negación not. Entonces, en la primera persona de singular, I, ¿vale? I, tendremos I wasn't, porque eso es la contracción de I was not, ¿vale? En la segunda persona de singular, you weren't, que es la contracción de you were not. Bien, y así con el resto de personas. Nos fijamos de nuevo que tenemos el wasn't en los mismos casos en los que en el afirmativo teníamos was, en la primera y en la tercera persona de singular, para el I y para el he, she, it. El resto de personas tendrán weren't. ¿De acuerdo? Okay, let's move on now to the interrogative form. So in the interrogative, what we're going to do is the same as we did with the verb to be in the present. If you remember when you had a question in present simple with the verb to be, what you do is you place the verb to be, at the beginning of the sentence, and then that is followed by the subject. Okay? So, for example, in present simple, you say, are you tired? So, you place the verb to be are, and then the subject you, and then the complements tired. Okay? Well, in this case, it's going to be the same. We're going to invert the position. The verb to be goes at the front of the sentence and it is followed by the subject. So we have, was I tired? Was I hungry? Was I at school? Were you? Was he, she, it? Were we, you, and they? Bien, forma interrogativa. Os explicaba. Se trata del verbo to be. Entonces, este verbo, en presente simple, cuando hacíamos una pregunta con el to be, ¿qué hacíamos? Invertíamos la estructura, ¿verdad? Poníamos el verbo to be, al principio de la frase y después el sujeto. De tal modo que para preguntarle a alguien que si está cansado, nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos el to be delante, are, y luego el sujeto, you, estás tú, ¿no? Are you tired? Vale, ¿qué sucede ahora con el verbo to be? Exactamente lo mismo, solo que el verbo to be irá en forma pasada, porque estamos hablando del pasado del verbo to be. Con lo cual, tendremos el verbo al principio y el sujeto. El verbo en pasado, was I, were you, was he, were they, ¿vale? Y luego lo que siga en la frase. Nos fijamos de nuevo dónde ponemos el was, de nuevo exactamente igual que en la forma afirmativa y en la negativa, en la primera persona de singular, I, y en la tercera persona de singular, he, she, it. Para el resto de personas pondremos el were. ¿Qué sucede con las respuestas cortas? Las respuestas cortas ya sabemos que es cuando nosotros queremos dar una respuesta en inglés. Por ejemplo, si yo te digo, are you tired? En inglés no suena muy correcto decir simplemente yes o no. Utilizamos lo que son las respuestas cortas, ¿verdad? En las que decimos yes, I am o no, I'm not. ¿Vale? Eso es lo que se llama una respuesta corta. Y para las respuestas cortas, en todos los tiempos verbales en inglés, lo que vamos a utilizar siempre va a ser el auxiliar, el verbo auxiliar con el que hemos realizado la pregunta. En este caso, el verbo to be, ¿vale? Porque el to be en este caso es nuestro verbo auxiliar. Entonces, cuando yo quiero responder, si alguien me pregunta, ¿Were you at school last week? ¿Estuviste en el colegio la semana pasada? ¿Were you at school last week? Yo responderé diciendo, yes, I was, o no, I wasn't, ¿vale? Obviamente, aunque me hayan preguntado utilizando el were, porque es were you, yo, como respondo diciendo I, voy a tener que utilizar el was en mi respuesta. Yes, I was, o no, I wasn't. ¿De acuerdo? Bien, esto sería el verbo to be. Mirad, por aquí os he dejado algunas fotos, como pongo siempre, donde vemos, por ejemplo, en esta primera foto, pues la estructura del to be en pasado, en forma afirmativa, negativa e interrogativa. I was happy. I wasn't happy. Was I happy?
Yo estaba contenta. Yo no estaba contenta. Y la última, la pregunta, ¿yo estaba contenta? Bien, para que veáis un poquito ahí la estructura, ¿vale? En esta, por ejemplo, you weren't special till I made you so. Tú no eras especial hasta que yo te hice serlo, ¿vale? Y aquí tenemos el made, que es un verbo irregular en pasado. Esto sería del verbo make, ¿vale? Luego os diremos un poquito de eso de los verbos irregulares. Vale, bien, eso respecto al verbo to be. Obviamente, cuando hablamos del there is y el there are, hace tiempo, ya en clase, el there is era I, ¿no? En singular, y el there are era I en plural. Cuando decíamos hay 5 libros encima de la mesa, decíamos there are 5 books on the table. Y si yo quería decir que hay un libro en la mesa, decía there is a book on the table. Vale, ¿qué va a pasar ahora? Si yo quisiera decir, en vez de hay, había, pues voy a utilizar también esta forma del pasado del to be, ¿vale? Entonces yo diré, there was one book on the table, había un libro en la mesa, o there were 2 books on the table, había 2 libros en la mesa. Si quiero decir que no había, diré there weren't. Y si quisiera hacer la pregunta, ¿qué haría? Invertir el orden. Diría, were the 2 books on the table? ¿Vale? Se hace con la misma estructura del to be en pasado, exactamente igual que lo hacíamos con el to be en presente. Bien, eso en lo que respecta al verbo to be. Y ahora vamos a hablar del past simple of regular verbs. ¿Qué sucede con los verbos regulares? ¿Vale? Pues fijaos, la estructura de los verbos regulares la tenemos aquí. En su forma afirmativa es muy sencillo porque lo único que hacemos es añadir al verbo ed. Entonces, si tomamos el ejemplo de play, le añado ed, como veis, I played, you played, he played, she played, it played, we played, you played, they played. All the persons are the same, they just have to add ed. Todas las personas iguales, añaden ed, ¿de acuerdo? Bien, esto es muy sencillo, ¿vale? En su forma negativa, ¿qué utilizo? Pues fijaos, de la misma forma que en el presente para negar yo utilizaba el don't o el doesn't, aquí voy a necesitar también un auxiliar de negación. En este caso va a ser el didn't que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero decir la forma negativa de un verbo, por ejemplo, para decir que yo no jugué al fútbol el otro día, por ejemplo, pues yo diré I didn't play. Y ese didn't me está aportando la información de que el verbo va en pasado simple, porque he utilizado el auxiliar didn't, que es el que utilizamos para el pasado simple. Fijaos que es un error muy común que play en todas las personas no lleva ed, ¿vale? El ed nos lo reservamos para la forma afirmativa, ya que ahí no tenemos nada más que nos indique que ese verbo está en pasado simple. Sin embargo, en su forma negativa, yo tengo el didn't y ese didn't me está dando la información de que ese verbo está en pasado simple, con lo cual ya no necesito poner el ed al verbo, ¿vale? Nunca le voy a poner el ed, estaría mal. Pongo el didn't y el verbo tal cual, muy sencillo. I didn't play, I didn't go, I didn't study, I didn't swim. ¿De acuerdo? Bien. Forma interrogativa. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar un auxiliar de pregunta. Volvemos a recordar en el presente simple que utilizábamos el do o el does, ¿no? Bueno, pues ahora en la forma interrogativa, fijaos, muy fácil, porque no cambia, es el mismo en todos. Did, ¿vale? Entonces utilizaré el did al principio, el auxiliar al principio, como siempre en las preguntas, y luego el sujeto y luego el verbo. Did I play? Did you play? Did he play? Did she play? Y así con el resto de las personas, ¿vale? Ponemos el did al principio, el sujeto después y el verbo. ¿Bien? Vale. Con esto tendríamos la estructura de todas las... tanto de la forma afirmativa como de la forma negativa y de la interrogativa. Nos fijamos de nuevo que en la forma interrogativa, fijaos, no lleva el play, no lleva el ed, como os decía. ¿Y por qué no lleva el ed?
por el mismo motivo que os he dicho antes que no lo lleva en la forma negativa. En la forma negativa yo tengo el didn't, que me está aportando la información de que ese verbo está en pasado simple, porque el didn't es el auxiliar de negación de pasado simple. En la forma interrogativa ya no lleva el ed. ¿Por qué? Porque yo tengo el did, que es el auxiliar de pregunta para el pasado simple. Entonces, el ed lo reservamos solo para la forma afirmativa. En negativa pongo didn't y el verbo tal cual. En interrogativa pongo did y el verbo tal cual. Si yo quisiera volver a lo de la short answer, la respuesta corta, como decíamos antes con el to be, fijaos que yo antes os decía, si yo aquí utilizo el to be en pasado, was a word de auxiliar, para mi respuesta corta yo utilizaba el to be en pasado. Were you at school? Decía yo antes. Y yo respondía diciendo, yes, I was, no, I wasn't. Vale, aquí, ¿cuál es el auxiliar que utilizo de pregunta? El did. ¿Qué tendré que utilizar en mi respuesta corta? El did. Did he play basketball? Yes, he did. No, he didn't. ¿De acuerdo? Bien. Nos fijamos, por ejemplo, en esta foto que tenéis aquí, que dice, os fijáis que tiene I love you y va bajando por aquí la D, que sería I loved you, añadiéndole la D, que querría decir yo te quise, ¿vale? En pasado. Bien, añadiéndole, porque claro, luego hay algunos cambios ortográficos, spelling changes, algunos verbos, por ejemplo, ya aprovecho para deciros que tenemos aquí el ejemplo, como love. Love, como es un verbo que ya termina en E, no le vamos a añadir ed, porque entonces se juntarían dos es, la E con la que termina love, más la ed del pasado. ¿Qué hacemos con los verbos que terminan en E, como love o como dance, por ejemplo? Pues ahí solo añadimos una D, no añadimos la ed, ¿vale? De todas formas, aquí en el póster os he incluido algún vídeo, que no sé por qué ahora me sale cambiado y no se ve bien. Ah, era porque estaba así puesto. En este, que lo he colocado antes ahí, esperad un momentito. Oh, so American English. A ver, vamos a ver. Aquí yo os explicaba lo de los spelling changes. Cuando veáis el vídeo, pues lo podéis ver. Que explicaba, por ejemplo, si os fijáis aquí, que digo los verbos que terminan con E, ends with E, como like, ¿vale? Solo añadimos una D. Luego teníamos el ejemplo de Josh married someone else. Vale, y ahí en married vemos que la Y de marry, de casarse, la hemos quitado y la hemos sustituido por una I latina. ¿Y por qué? Pues nos lo pone justo debajo. Because it ends with consonant plus Y. Porque ese verbo termina en Y y nos tenemos que fijar en lo que va justo delante de la Y, que es una consonante, la R, ¿no? De marry. Vale, pues cuando tenemos un verbo que termina en Y y que delante de la Y va una consonante, como tenemos aquí en Mary, esa Y, cuando le añadimos el ed de pasado, se va a transformar en I latina. So, as I was saying, I was explaining to you the different changes that you can have with spelling, but I'm going to ask you to look at the video to check on those, ¿vale? Os estaba explicando un poquito los cambios ortográficos, pero bueno, realmente quiero que vosotros veáis el vídeo y que lo veáis ahí, y sobre todo yo lo que os recomendaría también en todas estas explicaciones que os estoy dando es sobre todo pues que toméis nota como si estuvieseis en clase, para que tengáis un poquito vosotros vuestros apuntes a la vez que yo os doy la explicación. Aprovechad un poco la oportunidad de poder tenerlo ahí accesible en cualquier momento, como si esto fuese la pizarra del cole, y tener mi explicación para oírla una y otra vez las veces que queráis, poder pararlo, poder ir para atrás, en fin. Entonces, como no me quiero enrollar y alargar demasiado la explicación, simplemente deciros, bueno, pues que ahí, como veis, tenéis ese vídeo. Tenemos otro vídeo aquí que os he puesto que está más relacionado con el was y el were, es mirarlo y luego os hace unas preguntas como a modo de un poquito de juego, de memoria visual. Y bueno, alguna foto más por aquí, por ejemplo, aquí este bebé enfadado que dice Did you smile today? Que sería una pregunta con el pasado simple.
utilizando el auxiliar did, ¿verdad? Did you smile today? Bien, por último nada, deciros que también os he incluido una canción de Sheeran, que seguro que conocéis y que a algunos gustará, y bueno, que tiene bastantes verbos en pasado. Entonces, bueno, para que la disfrutéis un poquito también y para que veáis los verbos en pasado simple en contexto. Bien, como os decía, solo os he explicado aquí el pasado del verbo to be, que va por un lado porque es diferente, es especial, y el pasado simple de los verbos regulares. Sí que me gustaría, respecto a los irregulares, que empezásemos a tener alguna idea de los verbos irregulares, que mirásemos esa lista que siempre aparece al final de los libros, ¿no? Donde nos viene un listado con 3 columnas. En la primera columna nos aparece el verbo en su base form, que dice, o sea, en su forma infinitiva, en el infinitivo. En la segunda columna corresponde al pasado simple, ¿vale? Entonces, pues algunos verbos, por ejemplo, como decíamos aquí en esta foto que teníamos made, que es el pasado de make, hacer. Bueno, pues algunos verbos tienen un pasado diferente, irregular. Entonces no está de más que empecemos a mirarnos algo esa lista y simplemente la estructura de los verbos irregulares pues solo nos afecta que sean irregulares en su forma afirmativa, ¿vale? Y serían iguales en todas las personas, es decir, si made es el pasado de make, pues será así en todas las personas. I made, you made, he made, she made, it made, ¿vale? Sin embargo, en las formas negativas e interrogativas no nos afecta para nada que un verbo sea regular o irregular, ya que van a seguir el mismo patrón. En las formas negativas tendré el didn't y luego el verbo en infinitivo, con lo cual diré I didn't y luego el verbo tal y como es, make. Así que ahí no me importa que sea regular o irregular. Lo mismo que en los verbos regulares no añado el ed en la forma negativa, sino que pongo solo el didn't y el verbo en infinitivo. Para los verbos irregulares va a suceder lo mismo, no me importa que sea irregular. No tengo que poner su forma irregular en la forma negativa, pongo el didn't y el verbo en infinitivo. Y en la pregunta lo mismo, did you make, o go, ¿no? Que es otro verbo que su pasado es went. Pues en la forma afirmativa es I went, you went, she went. Sin embargo, en la forma negativa es I didn't go. Didn't y el verbo tal cual, didn't go. Did you go? Did she go? ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso hemos llegado al final del vídeo de la explicación del pasado simple, del to be y sobre todo de los verbos regulares. Los irregulares, como he dicho, hay que irlos estudiando, pero bueno, vamos tomándonoslo con calma y sobre todo a medida que nos vayan apareciendo los iremos aprendiendo un poquito más. Que paséis una feliz semana, cuidaos muchísimo y seguimos conectados a través de esto. Bye.